Buenos días, querida Maite, un placer conocerte. Mi nombre es Mayra Tapero, soy la coordinadora de la Cátedra UNESCO del Desarrollo del Niño. Es un placer iniciar este nuevo proceso de interredes con la red que lideran ustedes en Chile, alrededor de la infancia, la juventud y la educación. Un placer conocerte. Doy también la bienvenida a mi auditorio, especialistas de la maestría en Infancia y Cultura, que están hoy presentando sus trabajos alrededor del tema tan importante que nos convoca, que es la diversidad étnica, lingüística, cultural y migraciones. Agradecerle también a los estudiantes, a nuestra invitada Laura Pernier, quien trabaja en una institución muy importante de Colombia, en la que tratamos pues, todos los temas de cuidado a la protección y de las niñas y niños de este país tan complejo y tan diverso. Bienvenida, querida Laudis. Doy también la bienvenida a los estudiantes que nos están acompañando. Agradecer a Meralaida por su apoyo, a Laudis, a nuestra asistente por su apoyo. Muchísimas gracias. Damos por iniciar la mesa. Muy amables. Gracias, profesora Omaira. Continuamos entonces a nuestro segundo día del 12º coloquio de infancia. Nuestra primera invitada de hoy a la mesa número 2 es la profesora María Teresa Hernández Yáñez. La profesora María Teresa es doctora en Ciencia de la Educación, mención en Educación Intercultural, académica Escuela de Educación, Universidad de Viña del Mar. Es investigadora de la Cátedra de la UNESCO en Bienestar, Niñez, Juventud, Educación y Sociedad. Hoy se conecta con nosotros desde Chile. Profesora María Teresa, bienvenida a nuestro 12º coloquio de infancia. La escuchamos. Muchas gracias por el pase, como decimos acá en Chile. Comenzar por agradecer este espacio a la Universidad Distrital de Colombia y a la Cátedra de UNESCO en el Desarrollo del Niño, por la invitación justamente a compartir experiencias de inclusión, de diversidad, también de interculturalidad desde Chile, en este 12º coloquio de infancia. Y también extender nuestro compromiso desde la Cátedra de UNESCO Bienestar en Chile, ¿cierto?, de Niñez, Juventud, Educación y Sociedad, liderado por la académica investigadora Maya Saracosti, por seguir compartiendo y seguir compartiendo juntos, ¿ya? Saludar, bueno, a las autoridades que están presentes, pero especialmente a los estudiantes, a quienes nos acompañan también a través de las redes sociales. Hoy el propósito de lo que me convoca es a reflexionar justamente sobre la interculturalidad. Yo digo siempre la interculturalidad tomada de la mano desde la inclusión, justamente para promover la promoción de la justicia social, como le llamamos acá en Chile, desde las primeras infancias. La interculturalidad es un concepto muy constitutivo desde la relación humana, porque se manifiesta justamente desde esa cotidianidad, muchas veces sin darnos cuenta, desde las formas como nos relacionamos, cómo interactuamos con el otro, cómo percibimos a los demás. Entonces hoy día voy a compartir con ustedes una presentación, espero que se vea, ustedes me dicen si se proyecta bien. ¿Sí? Bueno, y me gusta siempre partir con una definición de dos autores que de alguna u otra forma me han inspirado también en materias de interculturalidad e inclusión educativa, como es Turk y Murillo, quienes abordan la inclusión justamente desde el contexto de la interculturalidad. Ellos hablan desde la transformación de mecanismos que excluyen y discriminan a niños y niñas, a lo que implica, evidentemente, el reconocimiento y la valoración de las distintas culturas, de sus identidades, de sus características, de sus capacidades. Y me quedo con esta idea fuerza: transformar mecanismos de exclusión, transformar justamente para incluir y para convivir. Convivir sobre sociedades que se configuran hoy en día, sobre todo en mi país, desde la inseguridad, desde la desconfianza del otro, desde la descalificación, desde el individualismo,
desde la discriminación, el miedo al rechazo, el color de piel, a la forma de cómo nos vestimos, a la exclusión, a la xenofobia. Y ese escenario, que lamentablemente hoy día es el escenario que están compartiendo las infancias y que no están ajenas a ellos. Yo cuando comencé a estudiar la interculturalidad tuve que leer mucho para comprender los beneficios de la educación especialmente. Y debía comenzar justamente por conocer, para entender y luego comprender justamente esos mecanismos que Dor y Murillo plantean en el transformar prácticas de exclusión. Y para eso tuve que viajar al pasado a través de la historia y localizarme en un hito que marca en general a Latinoamérica y que arrastra dolores y también resistencias en algunos sectores. Se trata justamente de la colonización occidental que la historia no puede negar y que afectó violentamente a nuestros pueblos originarios, desencadenando lo que hoy conocemos como la resistencia indígena. Y desde esa historia, que aún mantiene la herida abierta en algunos sectores descendientes de pueblos originarios en Chile, sumado a lo que yo digo, que nosotros los chilenos nos sentimos europeos chilensis, o los jaguares de América, enfrentamos justamente el desafío de la inclusión. Enfrentamos el desafío de la diversidad y de la interculturalidad sobre una sociedad que cada vez está más fragmentada, que se ha ido agudizando por la llegada y la fuerte presencia de colectivos migrantes, reflejado además en el sistema escolar. Y ese ejercicio me permitió dejar caer el velo, como yo le digo a mis estudiantes, no para justificar la resistencia o la violencia o la victimización, sino para comenzar a construir estrategias dialógicas desde la plataforma educativa y sobre todo desde la primera infancia, porque justamente la interculturalidad se refiere a cuando múltiples culturas, además de estar en un mismo espacio, tienen un intercambio y se relacionan entre sí, y eso justamente es convivir. Si analizamos lo que dicen las orientaciones de la política pública al respecto en Chile, el Ministerio de Educación señala que la inclusión en el contexto educativo posibilita identificar preconcepciones y prejuicios que persisten al interior de las comunidades educativas. Y esta idea es muy potente que me gustaría acentuar y vincular en la exposición. Cuando el Ministerio de Educación en Chile se refiere a preconcepciones y prejuicios que persisten al interior de las comunidades educativas, se enfoca justamente en el rol de educador, de educadora, clave en la forma de replicar esas preconcepciones y prejuicios, pero también puede ser un agente de cambio, también puede ser un agente de transformación, justamente para interrumpir y erradicar prácticas de discriminación y exclusión al interior de las comunidades educativas. ¿Y qué plantean las bases curriculares en educación en primera infancia, que se llaman las bases curriculares en educación parvularia? Destaca elementos que responden a nuevos requerimientos y a énfasis de formación para la primera infancia, tales como la inclusión, la diversidad, la interculturalidad que la reconoce, la perspectiva de género, el enfoque de género, la formación ciudadana y el desarrollo sostenible. Y en materia de legislación en Chile, hemos avanzado también bastante. Yo creo que, y por eso cuando yo les comentaba que cuando yo hablaba que la interculturalidad también iba de la mano de la inclusión. De acuerdo a datos de la OCDE en el año 2010, nos dio una triste noticia a nuestro país, porque en materia de inclusión educativa, Chile se ubicaba dentro de los países menos inclusivos del mundo, impactando no solo en el rendimiento de los estudiantes, sino también en el ejercicio democrático, en el desarrollo de la ciudadanía y también en el impacto económico. Y para ello, en materia legislativa, comenzamos a avanzar con diferentes leyes
que hoy día establecen normas sobre igualdad de oportunidades en las personas con discapacidad. Luego en ese mismo año, en el año 2010, se promulga también la Ley General de Educación, que permite contar con un nuevo marco institucional en Chile, donde se regulan los derechos, pero también las responsabilidades tanto del Estado como de las familias en materias educacionales, y lo que posibilitó también en gran medida que en el año 2015 se fuera implementando también la Ley de Inclusión en Educación, ¿ya? Y con ello también garantizando todas las protecciones hacia la infancia y hacia el contexto escolar. La Ley de Inclusión involucra toda una transformación del sistema educacional chileno, porque regula por una parte la admisión del estudiantado, es decir, todos tienen derecho, sin estar haciendo selección, eliminando también el financiamiento compartido y prohibiendo todo tipo de lucro en establecimientos educacionales que reciben el aporte del Estado. Y dentro también de los grandes avances en mi país, que es muy reciente, en este año 2023, es la ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastornos de espectro autista en el ámbito social, salud y educación. Bueno, eso es lo que hoy día justamente estamos tratando de impulsar en nuestro país, y justamente en materias de primera infancia, la educación parvularia, como le llamamos acá en Chile, se convierte en el primer nivel educativo en generar estos desafíos, ¿ya? Desde la interculturalidad, desde la inclusión, desde la diversidad. Abordar retos que atrae la diversidad social y cultural y que se expresan también desde nuestras raíces, a través también del reconocimiento de nuestros pueblos originarios, la llegada también y acogida de colectivos migrantes, la inclusión también de niños y niñas con necesidades educativas especiales, entre otros. Si vemos estas imágenes y respondiendo a este proceso inclusivo y a interculturalidad, se puede señalar que las aulas chilenas no son las mismas que nos encontrábamos a principios del año 2000. La diversidad estudiantil ha ido en aumento debido a la migración, y ahí hay varias investigaciones de académicos que han contribuido a abordar el fenómeno. Una de ellas, y que cito en esta presentación, por ejemplo, son los hallazgos de Sara Joico, que en el año 2016 señala que durante los últimos 25 años ha habido un aumento, ¿cierto?, en el fenómeno migratorio en Chile, el cual no solo ha involucrado a los adultos en búsqueda de mejores condiciones y oportunidades, sino también a niños y a niñas en edad escolar. Y a diferencia de los otros niveles educativos en Chile, la educación parvularia en primera infancia, están los niños y las niñas más acompañados de sus padres, de sus madres, como parte de su familia. Es decir, hay una mayor participación y hay un mayor involucramiento de la familia en las actividades que se despliegan por este medio, ¿ya? Y eso también posibilita que nosotros desde los planos formativos podamos también generar esos encuentros y esos intercambios. Por consiguiente, relevar las familias como protagonismo de los espacios educativos es clave. Es clave en el diálogo, es clave en el intercambio cultural, y también es una oportunidad para la educación parvularia en cuanto a la mayor adhesión familiar a sus convocatorias, considerando evidentemente las diversidades de las familias con las cuales trabajamos, las diversidades de orígenes, las diversidades de costumbres, las diversidades de tradiciones que son parte del bagaje cultural que tienen niños y niñas, y en ese sentido responder desde la interculturalidad con el respeto y la validación, por ejemplo, en temas de crianza, pero también orientarlos, sobre todo a las familias migrantes, con respecto al sistema de reglas, al sistema de normas que tiene Chile en cuanto al enfoque de derecho de niñez, desde su rol paternal, desde la perspectiva de derecho y también desde la perspectiva de la responsabilidad. Y ahí muchos de nosotros hemos sido testigos, yo me imagino que también ustedes allá en Colombia y en otros países, de estas imágenes en las cuales familias también de migrantes,
piden dinero, muchas veces instrumentalizando a sus hijos en concurridas esquinas de diferentes puntos del país, muchas veces a pleno sol o a baja temperatura, sin suplir sus necesidades básicas y exponiéndolo a muchas situaciones de vulnerabilidad. Pero eso también nos lleva a movilizar, a entender también desde Chile, por ejemplo, refleja esa ruta difusa de parte de la política pública en cuanto a la regulación de este tipo de vulneraciones y por trabajar además una migración ordenada sin perder el horizonte del respeto de los derechos humanos, sobre todo de niños y niñas y sus familias. En materia de flujo migratorio, de acuerdo a estadísticas del Servicio Jesuita Migrante de la Distribución Geográfica, en el año 2020, más del 80% de los estudiantes migrantes se concentraban en 4 regiones de mi país, donde se concentra además un gran porcentaje de estudiantes chilenos. Son las regiones metropolitanas, la región de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota, las cuales hasta la fecha concentran también alta presencia de migrantes. Esto muestra una mayor concentración que la de estudiantes nacionales en dichas regiones y que se caracteriza también por contener sectores urbanos con oportunidades también laborales y también cercanos a las zonas fronterizas. Sin embargo, el patrón migratorio hoy en día es variable. Es muy dinámico, ya que de acuerdo a temporada existe mucha movilidad también interna, es decir, mucho movimiento interno a nivel de país, donde efectivamente van cambiando también los flujos migratorios. Se van concentrando también, por ejemplo, más al sur de Chile en ciertos periodos, sobre todo en periodos que nosotros llamamos acá la temporalidad de las frutas, el trabajo agrícola. Entonces eso también genera que las familias se trasladen y este patrón se vaya dinamizando, sobre todo al sur de Chile. Y en cuanto a la cobertura de educación inicial, la población migrante presenta mayor proporción de asistencia, por ejemplo, en comparación a la comunidad local, en edades menores de 3 años. Me refiero específicamente en sala cuna, como llamamos acá en Chile, de 0 a 3 años aproximadamente las edades de niños. Sin embargo, después de los 3 a 5 años de edad, que llamamos el jardín infantil acá, se invierte, es decir, como que baja un poco la cobertura de población migrante y se concentra más la población nacional, digamos, a estos sistemas educativos. Pero es interesante mirar, digamos, cómo el primer ciclo de educación parvularia, de educación inicial en Chile, es decir, de 0 a 3 años, específicamente en estos niveles, marca la presencia de población migrante y también la relevancia de ellos por querer incorporarlos también al sistema. Casi el 80% de los nacidos en Chile entre 3 a 5 años asisten a centros educativos formales, donde el 63% de ellos son migrantes, ¿ya? Y además también hay algunas investigaciones en mi país donde si bien es cierto se analizan cuáles son las dificultades que tienen las familias, por ejemplo, migrantes, para acceder a la educación, sobre todo en primera infancia, y muchos de ellos señalan que efectivamente a veces se produce porque están como recién llegando, pero al menos en Chile se ha garantizado, no se hace diferencia, digamos, no importa la condición migratoria ni la nacionalidad para incorporarse, digamos, a estos sistemas formales de educación. Y de acuerdo a las estadísticas y también algunos servicios en Chile y otras instituciones también que imparten educación parvularia, la mayor, digamos, concentración de niños y niñas lo tiene la nacionalidad venezolana en Chile. Le sigue la haitiana, después la boliviana, la colombiana y por último Perú, ¿ya? Por lo tanto, la radiografía en Chile es muy diferente hace 25 años. Los matices étnicos se manifiestan no solo en espacios públicos, al caminar, por ejemplo, en distintas regiones del país, sino que además desde la inserción de estudiantes migrantes en todos los niveles educacionales en nuestro país. Y también llegan a sumarse todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación por mantener además, ¿cierto?, las tradiciones de nuestros pueblos originarios, que también es una deuda ahí que tenemos pendiente.
Y los pueblos originarios también en Chile viven principalmente en áreas urbanas, me estoy refiriendo a los descendientes, ¿ya? La región metropolitana en Chile, por ejemplo, concentra la mayor cantidad, ¿cierto? De ellos, está la región de la Araucanía, y obviamente también, de acuerdo al último censo, también se reflejó ahí también un número importante de personas que se reconocían también, ¿ya? Que se reconocían ser parte de nuestro pueblo originario, y eso también marca un reconocimiento también de ellos y de la importancia también de incorporarlo en la política pública, pero no solamente en la política pública, sino que también en programas, ¿cierto?, que se reflejen en los sistemas educacionales. Y cuando hablamos de educación intercultural, es una educación para todos y para todas, así lo entendemos en Chile, sin importar la etnia, sin importar la condición migratoria, sin importar el color de piel y el género, porque se supone una convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen las diferencias desde un diálogo, sin prejuicio y sin exclusiones. Pero la realidad hoy día refleja también resistencia, ¿ya? Refleja intolerancia, levanta muchos mitos también sobre la diferencia, sobre los migrantes que se asocian a la delincuencia, de los pueblos originarios también nuestros, a la violencia, que si bien puede ser una parte de la realidad, tal como lo dije, es una parte, y no se puede generalizar y juzgar a todos y a todas por acto de un sector minoritario o grupo, ¿ya?, que atentan contra los derechos humanos. Por lo tanto, se necesita justamente una transformación. Se necesita educar para transformar, y el enfoque de la interculturalidad procura eso. En este sentido, mostrar esas relaciones de poder fundadas en las relaciones culturales y generar la capacidad de conocernos y de reconocer que compartimos un mismo espacio en este ínfimo universo cultural que hemos llamado planeta Tierra, y que debemos aprender a vivir en él, del cual ya sabemos vivir en él, pero ahora debemos aprender a convivir en él, ¿ya? Que no es lo mismo. ¿Ya? Estas imágenes son algunas situaciones que hemos visto, sobre todo en el norte de Chile, con algunos movimientos, ¿cierto?, que han generado también una serie también de mitos, de levantamiento de mucho prejuicio, de construcción de muchos estereotipos, ¿ya? Y ahí también un fuerte trabajo que hay que hacer en planos educativos, pero también en planos comunitarios, de cómo abordar y cómo ir transformando también estas prácticas que se van instalando y que se van generalizando, y que obviamente los niños y las niñas están viendo, ¿ya? Algunos beneficios desde la educación intercultural, y que ustedes se preguntarán cuáles son los beneficios de implementar una educación intercultural. Desde mi experiencia, muchos, porque justamente la promoción de una educación intercultural desde las infancias permite tempranamente comprender y valorar las diferencias culturales, permite tempranamente promover el respeto, interrumpir también todo tipo de práctica de racismo, de xenofobia, pero no solamente directamente hacia la niñez, sino que también la educación parvularia, por su cercanía, como yo les comentaba anteriormente, con la familia, este trabajo tan cercano que se desarrolla y tan vinculante, a través de esta política de trabajo, permite que uno pueda también sensibilizar a los adultos, es decir, a los padres, a las madres, a los tutores, a generar también esta sinergia de convivir en armonía junto a ellos. Por lo tanto, la interculturalidad va más allá de reconocer las diferencias entre los individuos, como lo hace la diversidad. En su lugar, la interculturalidad lo que hace es enlazar esas diferencias como medio para que todos puedan enriquecerse mutuamente.
Bueno, y aquí me quiero detener un poquito porque yo igual trabajo en la universidad y también quisimos darnos cuenta desde adentro qué pasa con la formación inicial. Partimos desde adentro de la universidad, específicamente desde nuestra carrera, que es una carrera que forma educadoras y educadores también. También hay hombres que optan por esta carrera. Son pocos, pero cada vez se han ido sumando más, que se llaman los cotonas verdes en Chile. Y nos fuimos dando cuenta que debíamos partir por reconocer también desde adentro de la universidad esa diversidad. Esa diversidad no solamente, digamos, eh, territorial también, porque en la universidad hay estudiantes que vienen de diferentes lugares a lo largo del país, y recoger también esa riqueza, ¿cierto? Basada en conocimiento y también en la experiencia de cada una de nuestras estudiantes que están en este programa a lo largo de todo Chile para nutrir nuestra propuesta curricular desde las diferentes realidades y también desde los diferentes orígenes. Y partir reconociendo los orígenes, partir reconociendo la descendencia, partir reconociendo la pertenencia territorial, apostando a prácticas formativas más situadas en sus propias regiones y localidades, pero además valorando la descendencia de pueblos originarios que posibilitan dar continuidad también al legado indígena que no podemos perder, ¿ya? Y del cual debemos sentirnos orgullosos porque nosotros como carrera lo estamos, ¿ya? Y lo visibilizamos en levantamientos que contribuyen a nuestra caracterización y también diferenciación académica. Y acá podemos ver el porcentaje de estudiantes que tenemos en nuestra carrera con presencia, digamos, de pueblo originario a lo largo de todo el país, que nos permitió, por un lado, identificarlo, que ellas también se sienten muy orgullosas de pertenecerlo y de potenciarlo a través justamente de modalidades educativas no convencionales y que ellas se conviertan también en agentes transformadores, ¿ya? Por ejemplo, en Chile hoy día también se están especializando muchas educadoras en temáticas de interculturalidad, en mediadoras interculturales. Entonces también esta es una oportunidad formativa para que ellas también caminen sobre una oportunidad, sobre una especialización como agente intercultural en primera infancia y mantenerse también en sus localidades educativas. Por lo tanto, la educación intercultural busca, y que nosotros también promovemos desde la universidad y desde nuestra formación, que se conozcan, ¿ya? Que se conozcan y que se reconozcan las diferentes culturas, que se respeten las creencias, que se respeten los valores, que se respeten las costumbres, algo que contribuye efectivamente al fomento de la convivencia en el aula, desde los valores del respeto, desde el valor de la igualdad, de la libertad, desde la tolerancia. No es interculturalidad el desarrollar estas acciones folclorizadas cuando le pedimos, por ejemplo, a los niños extranjeros utilizar, por ejemplo, la vestimenta típica de Chile, ¿ya? Y ahí hay algunas imágenes que efectivamente, si bien es cierto, es un camino, ¿ya? Tampoco decimos que eso es algo incorrecto, pero cuando hablamos del concepto de interculturalidad y lo que significa operacionalizarlo, efectivamente esas acciones folclorizadas se quedan ahí, desde el folclore. Y creemos que es mucho más significativo para niños y niñas, efectivamente, el recoger, justamente puede ser un momento de nuestras fiestas patrias, ¿cierto? Pero que ellos estén con sus vestimentas, con sus tradiciones, con sus costumbres y también poder en algún momento también a lo largo del año celebrar también sus fiestas, ¿ya? Entonces, también hemos ido avanzando progresivamente en esas temáticas que a lo mejor parecen como muy cotidianas, eso también impacta. Y yo creo que eso también se ha ido comprendiendo también desde los centros educativos lo que es la interculturalidad, el ir a avanzar mucho más allá de estas acciones que yo estoy compartiendo con ustedes. Y de este modo educar interculturalmente,
que tampoco no es elaborar planes que ayuden al estudiantado de otras culturas, por ejemplo, a integrarse dentro de la nueva cultura, lo cual está bien, ¿ya? Pero tampoco se trata de estar como generando tanto programa al interior de los centros educativos para efectivamente estar haciendo acciones que muchas veces nos llevan a estas acciones folclorizadas o a veces también sin darnos cuenta cómo segregar, ¿ya? Entonces, más bien, una educación intercultural anhela que todos los niños y que todas las niñas, independientemente de su cultura de origen, puedan también asimilar las culturas de los demás desde un plano de la igualdad y que también tengan la oportunidad de compartir con nosotros cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, y eso es un poco también lo que hoy día se está llevando a cabo en los diferentes centros educativos. Y acabando también un poco con la confusión, ¿ya? Diferenciando también algunos conceptos, que es común que haya también una confusión a la hora de definir conceptos como la interculturalidad, la multiculturalidad, la educación inclusiva o la educación intercultural. Todos estos términos están sin duda relacionados y tienen múltiples similitudes. La multiculturalidad se refiere al escenario en que varias culturas conviven, ¿cierto?, en un mismo espacio, pero no hay una interacción entre ellas, ¿ya? Y eso también lo vivimos en Chile, ¿ya? Y todavía en algunos centros educativos todavía se genera eso, ¿ya? Por ejemplo, que dentro de un colegio armen grupos de acuerdo a las nacionalidades o a las culturas, por ejemplo, que los venezolanos se junten con los venezolanos, los colombianos con los colombianos, los peruanos con los peruanos, los chilenos con los chilenos, etcétera, ¿ya? Eso se tiende a hacer, ¿ya? Por un tema también al principio, sobre todo cuando los niños recién ingresan a los colegios, sobre todo los niños migrantes, pero eso también es parte del colegio, ¿cierto? De los educadores, el ir generando también estas prácticas de transformación. Porque justamente la interculturalidad se refiere cuando múltiples culturas, además de estar en un mismo espacio, tienen un intercambio y se relacionan entre sí. Es decir, en el mismo colegio, niños y niñas, sin importar la nacionalidad y el origen, intercambian ideas, intercambian valores, creencias. También hay tensiones, porque es parte también de la interculturalidad que eso se genere, y hábitos que son característicos también de las diferentes culturas, sin caer, obviamente, en segregaciones grupales ni tampoco en exclusiones. Por lo tanto, la educación interculturalidad permite que haya una educación inclusiva, ¿ya? Esto es porque el objetivo de este tipo de educación justamente es formar niños y niñas en valores como la solidaridad, enseñarles a vivir en un mundo que está cada vez más interrelacionado, y así se logra, yo creo, transitar y caminar hacia un cambio en el sistema educativo que ayude a que todos los estudiantes puedan entender, ¿ya?, esta diversidad y los beneficios que esto significa. Y para responder a estos retos que tienen todos los miembros de un centro educativo, se implementa la educación inclusiva. Por medio de la inclusión se presta atención y se valora a todos los niños y a las niñas, y así también se tienen en cuenta los retos, las características de cada uno, y se enseña desde ese punto de partida. Y de esta manera se logra efectivamente una educación que parte desde la igualdad y no una educación... ¿Sí? ¿Perdón? Disculpa, te interrumpo, es que te quedan 2 minuticos para cerrar. ¿Listo? Ya, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, ya hemos hablado mucho, ¿cierto?, sobre los beneficios de la interculturalidad. Poner en práctica la educación interculturalidad, ya lo dijimos, ¿cierto?, lo que significaba. Para poder enseñar efectivamente, nosotros lo que estamos haciendo es educar a educadores de párvulos, en este caso en primera infancia, que se interesen también por un lado, porque también parte por una motivación intrínseca también, de poder generar también proyectos interculturales, tener mayor, y que esto también impacte, digamos, en sus localidades. Aumentar también este trabajo colaborativo con la comunidad, no solo quedarnos en la escuela hacia adentro, sino salir hacia afuera, ¿cierto? Eso también fomenta mucho la colaboración, y también el desarrollar competencias interculturales en niños y niñas que adquieran también nuevos elementos, lo que permite efectivamente generar estas relaciones mucho más positivas, mucho más nutritivas, ¿ya?
Y decirles que en Chile estamos transitando, hay mucho más por hacer, mucho más que recorrer, están las condiciones, hoy día hay leyes, hay políticas públicas que nos orientan, hay también mucho interés y mucha motivación desde las universidades de generar también estos cambios desde la formación inicial. Bien, bueno, he tratado de resumir humildemente mis saberes sobre interculturalidad y espero haber llegado a ustedes a reflexionar sobre la importancia de promover desde la primera infancia valores referidos al respeto por el otro, porque de lo que hoy sí estoy absolutamente convencida, que la proyección de una educación humanizadora garantiza generaciones con mayor apertura, con mayor empatía, con mayor flexibilidad, y enseñarles a vivir a los niños y a las niñas en un mundo que está cada vez más interrelacionado. Así se logra un cambio en el sistema educativo que ayuda a todos los estudiantes a entender la diversidad, sus beneficios y lo que es el rol clave, en este caso, el educador y la educadora en las claves como transformación. Muchas gracias. Profesora María Teresa, muchas gracias por conectarse hoy con nosotros, por abrir nuestra mesa número 2 en nuestro 12º coloquio de infancia. Sabemos, maestra, que tiene que retirarse, pero entonces Sí. le agradecemos esta Voy a dejar, esta mañana. sí, Dale. voy a dejar mi correo. Bueno, te lo voy a enviar por si alguien quiere escribirnos, si alguien quiere generar intercambio. A mí me interesa muchísimo poder seguir en contacto y agradecerles de verdad este espacio.